¿Sabías que hay ciudades donde el espacio entre tú y tu vecino es tan estrecho que podrías escuchar sus pensamientos? Imagínate vivir en un lugar donde más de 80,000 personas comparten cada kilómetro cuadrado, donde caminar en línea recta es un lujo y donde el cielo parece más accesible que una calle despejada. Mientras algunos sueñan con horizontes abiertos, hay millones que habitan en junglas de concreto comprimido, en las que cada centímetro cuenta como si fuera oro. Y lo más sorprendente es que, en medio del caos, estas ciudades laten con una energía arrolladora, una creatividad desbordante y una resiliencia que desafía toda lógica. Manila, Filipinas. ¿Qué sucede cuando una ciudad ya no crece hacia los lados, sino que comienza a elevarse en capas humanas, estructuras improvisadas y sueños apilados unos sobre otros? Manila, la vibrante capital de Filipinas, no solo plantea esa pregunta, la responde cada día con el bullicio incesante de sus calles, la calidez de su gente y una densidad poblacional que supera los 42,000 habitantes por kilómetro cuadrado. En un espacio que debería ser incapaz de contener tanto, la ciudad se reinventa constantemente, desafiando toda lógica urbanística y social. La primera impresión de Manila no es sutil. En cuanto se pisa su suelo, uno es absorbido por un torbellino de sonidos, olores y colores. Los jeepneys, íconos del transporte filipino, serpentean entre peatones, vendedores y motocicletas, en una coreografía urbana sin guión. Este enjambre humano fluye sin cesar, impulsado por la necesidad de subsistir, de trabajar, de alcanzar un futuro mejor en un entorno que ofrece mucho y exige aún más. A pesar de la sobrepoblación, Manila sigue atrayendo a quienes buscan oportunidades. La ciudad se ha convertido en el núcleo económico del país y su magnetismo es tan poderoso como su caos. La paradoja de Manila es fascinante. Por un lado, enfrenta un hacinamiento crónico, escasez de viviendas dignas y un tráfico que puede transformar trayectos cortos en maratones de paciencia. Por otro lado, la ciudad respira cultura, creatividad y una tenacidad inquebrantable. La resiliencia de sus habitantes se ve reflejada en las fiestas callejeras que no se detienen ni bajo la lluvia, en los mercados rebosantes de vida, en los niños que juegan al baloncesto en canchas improvisadas entre edificios. Katmandú, Nepal. ¿Puede una ciudad vivir con un pie en la historia milenaria y el otro en el presente cambiante sin perder el equilibrio? Katmandú lo intenta a diario. Esta capital enclavada entre montañas, a 1,400 metros sobre el nivel del mar, late al ritmo de más de 20,000 personas por kilómetro cuadrado, lo que la convierte en una de las urbes más densamente pobladas del sur de Asia. Pero más allá de las cifras, lo que asombra es cómo este centro urbano logra fundir en un solo cuerpo la espiritualidad, el caos, la belleza y la supervivencia. Caminar por Katmandú es como recorrer un museo viviente, donde cada esquina guarda un vestigio de épocas pasadas. Los templos se levantan entre callejuelas abarrotadas y mercados que hierven de vida. La ciudad no solo es la más poblada de Nepal, sino también una de las más antiguas ocupadas de manera continua en el mundo. Su historia se remonta al siglo II después de Cristo, y su transformación ha sido constante, aunque sin perder el alma que la define. El aire huele a incienso, a especias, a humanidad apretujada. Entre el ruido de motocicletas, los cánticos de mantras y el bullicio de los vendedores, se alzan los santuarios que aún conservan el fulgor de antiguos reinos. Las plazas Durbar, de Katmandú, Patan y Bhaktapur, son testigos de una gloria arquitectónica que desafía el paso del tiempo y los desastres naturales. Aún después del devastador terremoto de 2015, la ciudad ha luchado por preservar su patrimonio sin frenar su avance moderno. Vijayawada, India. ¿Qué ocurre cuando una ciudad queda atrapada entre las colinas y un río, y aún así se las arregla para convertirse en un gigante demográfico? En el corazón del estado de Andhra Pradesh, Vijayawada es un fenómeno urbano que desafía las limitaciones del espacio físico. Con poco más de 60 kilómetros cuadrados, esta ciudad alberga a más de 2,2 millones de personas, lo que equivale a una densidad cercana a las 37,000 personas por kilómetro cuadrado. Una cifra que la posiciona como una de las zonas urbanas más densamente pobladas del planeta. Desde las alturas de las colinas Indrakeladri, donde se encuentra el templo de Kanaka Durga, se puede observar cómo la ciudad se derrama en todas direcciones.
Las estructuras parecen amontonarse unas sobre otras, en un intento constante de ganarle al espacio. Los barrios se entrelazan con canales y vías ferroviarias, creando una red urbana que nunca descansa. Aquí, cada metro cuadrado se aprovecha al máximo. Las casas se expanden hacia arriba, las calles se comparten entre peatones y motocicletas, y los mercados emergen incluso en las aceras más estrechas. Dhaka, Bangladesh. ¿Qué tan grande puede llegar a ser una ciudad antes de que su propia estructura comience a resquebrajarse? Esa pregunta se vuelve inevitable al explorar Dhaka, la capital de Bangladesh, donde la densidad urbana alcanza niveles que parecen imposibles, más de 47,000 personas por kilómetro cuadrado. En una ciudad con más de 21 millones de habitantes en su área metropolitana, el espacio no solo es un lujo, es una lucha diaria. Sin embargo, a pesar de los desafíos colosales, Dhaka late con una fuerza que desafía la lógica y sobrevive a su propio caos. Dhaka es una ciudad donde todo ocurre al mismo tiempo. Desde el amanecer, sus calles se convierten en un río interminable de personas, bicicletas, rickshaws, automóviles y autobuses que se entrelazan como una sinfonía disonante. El sonido de los claxones es tan constante como el de las conversaciones en bengalí, en medio de un paisaje dominado por edificios hacinados, mercados callejeros y una energía humana que parece infinita. Lo más impresionante es que, dentro de ese caos, existe un sistema. Puede que no esté en los mapas ni en los manuales de planificación urbana, pero funciona, porque la ciudad nunca se detiene. Esta expansión acelerada comenzó hace décadas, alimentada por la migración interna. Gente de todo Bangladesh llega a Dhaka en busca de mejores oportunidades, trabajos industriales o la promesa de educación para sus hijos. La ciudad produce más del 40% del Producto Interno Bruto del país y es el corazón económico, político y cultural de Bangladesh. Pero este crecimiento ha venido acompañado de grandes sacrificios. El sistema de alcantarillado colapsa cada vez que llueve. Los barrios marginales, conocidos como bostis, se multiplican y miles de personas viven sin acceso a agua potable o electricidad. Levallois-Perret, Francia. ¿Qué sucede cuando una ciudad parece no tener espacio para crecer, pero aún así no deja de atraer a más y más personas? Levallois-Perret, una pequeña comuna situada a escasos 6 kilómetros del corazón de París, se enfrenta a ese dilema cada día. Con una superficie de apenas 2,4 kilómetros cuadrados y una población de más de 63,000 habitantes, su densidad supera las 27,000 personas por kilómetro cuadrado, lo que la convierte en una de las ciudades más densamente pobladas de Europa. Y sin embargo, su atmósfera no es la de una metrópolis saturada, sino la de una joya compacta que ha aprendido a convivir con su propia abundancia humana. Al recorrer sus calles, uno no encuentra el bullicio caótico que caracteriza a otras ciudades densas. En su lugar, Levallois-Perret despliega una armonía urbana cuidada, con edificios de arquitectura elegante, avenidas arboladas y parques meticulosamente diseñados. Es una ciudad donde el espacio escasea, sí, pero también donde cada centímetro ha sido planificado para ofrecer calidad de vida. Esto no es casualidad. Desde sus orígenes en el siglo XIX, esta comuna fue concebida como un modelo de urbanismo moderno, y esa visión ha persistido hasta hoy. Esto nos lleva a un punto clave. ¿Cómo logra una ciudad tan densa mantener un nivel de vida elevado sin colapsar? La respuesta está en la inversión continua, la organización eficiente y una ubicación estratégica. Levallois-Perret es uno de los suburbios más ricos de Francia, con ingresos medios altos y una fuerte presencia de empresas y oficinas. Su cercanía con París la convierte en una opción deseada tanto para familias como para profesionales, lo que ha mantenido su demanda habitacional en constante alza, a pesar del espacio limitado y los precios elevados. Chennai, India. ¿Cómo se siente vivir en una ciudad donde la historia milenaria se entrelaza con el pulso acelerado de la modernidad y donde cada kilómetro cuadrado alberga a más de 28,000 personas? Chennai, ubicada en la costa sureste de la India, es precisamente ese lugar. Un mosaico de culturas, religiones, sonidos y colores que respira a través del calor y el bullicio. Con una población que supera los 12 millones de habitantes y una superficie de apenas 426 kilómetros cuadrados, esta metrópolis se ha convertido en uno de los núcleos urbanos más densamente poblados del país. La vida en Chennai no se detiene.
Desde temprano por la mañana, los vendedores ambulantes llenan las calles con aromas a dosas y especias, mientras los templos entonan cantos devocionales que se mezclan con el rugido del tráfico. Todo ocurre al mismo tiempo, como si la ciudad se esforzara por no perder ni un segundo. A pesar del hacinamiento, o quizá gracias a él, Chennai ha desarrollado una cultura urbana resiliente, donde la cercanía física se ha traducido en lazos comunitarios sólidos. Calcuta, India. ¿Es posible que una ciudad con más de 15 millones de habitantes aún conserve su alma literaria, filosófica y artística entre el ruido, la densidad y el caos? Calcuta, también conocida como Kolkata, no solo demuestra que sí es posible, sino que lo hace con una intensidad vibrante. Ubicada en el este de la India, esta ciudad se despliega sobre apenas 206 kilómetros cuadrados, lo que significa una densidad poblacional que ronda las 22.000 personas por kilómetro cuadrado. Sin embargo, su identidad no está definida únicamente por los números, sino por la fuerza de su espíritu colectivo. Al pisar sus calles, uno percibe inmediatamente que Calcuta es más que un simple centro urbano. Es una ciudad de contrastes extremos. Rickshaws tradicionales aún arrastrados a pie se cruzan con tranvías eléctricos, mientras vendedores callejeros compiten por atención junto a edificios coloniales británicos que aún resisten el paso del tiempo. Las avenidas principales, como Park Street, conviven con callejones donde la vida se desarrolla a centímetros de distancia entre vecinos. Todo está cerca, todo vibra, todo vive. Lo fascinante de Calcuta es su capacidad para conservar una dimensión emocional en medio del hacinamiento. Esta es la ciudad que vio nacer a Rabindranath Tagore, el primer asiático en ganar el Premio Nobel de Literatura. Es también el lugar donde la Madre Teresa de Calcuta entregó su vida a los más necesitados. En cada rincón, la historia respira, incluso entre los mercados abarrotados y los tejados de lámina de los barrios marginales. En las zonas más antiguas, como North Kolkata, la densidad se siente en los huesos. Edificios antiguos donde varias generaciones cohabitan en una misma vivienda, calles donde cada paso es compartido, cada esquina es testigo de miles de miradas. Mumbai, India. ¿Cómo se mantiene en pie una ciudad que carga el peso de más de 21 millones de habitantes, con una densidad que supera las 36.000 personas por kilómetro cuadrado? La respuesta está en Mumbai, la capital financiera de la India, una ciudad que no duerme, no se detiene y nunca retrocede. Aquí, cada rincón es una mezcla intensa de riqueza, pobreza, esperanza y contradicción. En un espacio geográfico relativamente estrecho de 603 kilómetros cuadrados, millones de historias se cruzan, se superponen y compiten por avanzar un paso más. Mumbai no solo es un lugar, es una experiencia. Desde el momento en que uno aterriza en su aeropuerto o pisa sus estaciones ferroviarias, se es envuelto por una energía que parece inagotable. A lo largo de sus avenidas, los edificios coloniales británicos comparten espacio con torres de cristal, mientras que enormes centros comerciales conviven a pocos metros de barrios marginales que desafían la lógica urbanística. Esta coexistencia aparentemente caótica es precisamente lo que define a Mumbai, un ecosistema urbano donde todo tiene lugar, aunque a veces no haya espacio. Lo más impresionante es que, a pesar del hacinamiento y las condiciones extremas en muchas zonas, Mumbai no se detiene. Produce más riqueza que cualquier otra ciudad india y alberga la bolsa de valores más grande del país. Es el corazón del cine indio, el hogar de Bollywood, y la cuna de grandes empresas tecnológicas, farmacéuticas y financieras. Las oportunidades existen, sí, pero también lo hace una competencia feroz. Aquí, sobrevivir no es pasivo, es una declaración de intenciones diaria. Hong Kong, región administrativa china. ¿Qué ocurre cuando una ciudad se queda sin tierra para crecer y decide entonces levantar su vida hacia el cielo? Hong Kong es la respuesta a esa pregunta. Esta región administrativa especial de China se ha ganado su lugar como una de las ciudades más densamente pobladas del mundo, y lo ha hecho no extendiéndose, sino elevándose. Con más de 7 millones de habitantes concentrados en apenas el 25% de su territorio urbanizado, la densidad se convierte en una constante que marca el ritmo de todo, desde cómo se vive hasta cómo se sueña. A diferencia de otras urbes donde la expansión horizontal aún es una opción, en Hong Kong el límite físico está claramente definido por sus montañas y el mar. Esto ha provocado un fenómeno urbano sin igual.
cientos de rascacielos se alzan como pilares de concreto que alojan desde viviendas hasta escuelas y supermercados, todo en una misma estructura vertical. Aquí, la vida cotidiana transcurre entre elevadores, pasarelas aéreas y torres de 50 pisos, como si el suelo hubiese dejado de ser suficiente hace mucho tiempo. Bagdad, Irak. ¿Puede una ciudad reconstruirse una y otra vez sin perder su alma? Bagdad, la capital de Irak, es un testimonio viviente de esa posibilidad. A orillas del legendario río Tigris, esta metrópolis milenaria alberga a más de 9 millones de personas que conviven en un espacio denso, conflictivo y profundamente resiliente. Su densidad crece año tras año, alimentada por una alta tasa de natalidad, desplazamientos internos y una urbanización que no siempre alcanza a seguir el paso de su población. La historia de Bagdad no es una línea recta, sino una espiral que sube, cae y se reconstruye. Fundada en el año 762 como la capital del califato abasí, llegó a ser considerada una de las ciudades más avanzadas del mundo, un centro de sabiduría, ciencia y arte. Hoy, sus bibliotecas ancestrales han sido reemplazadas por atascos de tráfico interminables y por barrios saturados que crecen sin planificación. Sin embargo, la memoria de lo que fue aún habita en sus calles, en su gente y en la obstinación con la que sigue funcionando. Puerto Príncipe, Haití. ¿Qué sucede cuando una ciudad diseñada para unos pocos cientos de miles de personas se convierte en el hogar de millones, sin que su infraestructura evolucione al mismo ritmo? Puerto Príncipe, la capital de Haití, es un claro ejemplo de cómo la densidad urbana puede superar con creces la capacidad de una ciudad para sostenerla. Con más de 3 millones de habitantes y una densidad estimada de hasta 85,000 personas por kilómetro cuadrado, en algunas zonas, esta urbe se enfrenta cada día a una batalla por el espacio, por el acceso y, sobre todo, por la dignidad. La ciudad se asienta en una bahía del Golfo de Gonaïves, rodeada de colinas que la encierran como si no quisiera dejarla crecer. Lo que en otra geografía sería una fortaleza natural, aquí actúa como un límite que comprime a su población en zonas de difícil acceso, en viviendas improvisadas, en calles que parecen demasiado estrechas para todo lo que soportan. Puerto Príncipe se ve obligada a expandirse sin dirección, lo que ha generado barrios enteros construidos en laderas inestables, sin servicios básicos y sin planificación. A pesar de estas condiciones, la ciudad se mueve, y lo hace con una intensidad caótica pero constante. Los mercados informales dominan las calles, donde los vendedores ofrecen desde frutas hasta electrodomésticos. El tránsito es denso, desorganizado y casi siempre congestionado. En este escenario, el sentido de comunidad se convierte en un salvavidas. Los vecinos se apoyan, las familias se entrelazan y la resistencia cotidiana se convierte en una forma de vida. Mogadiscio, Somalia. ¿Cómo se reconstruye una ciudad cuando su memoria ha sido marcada por décadas de conflicto? Mogadiscio, la capital de Somalia, es una ciudad que lleva las cicatrices de su historia reciente como un mapa urbano tatuado de resiliencia. Con más de 2,7 millones de habitantes concentrados en apenas 127 kilómetros cuadrados, la ciudad registra una densidad que supera las 21,000 personas por kilómetro cuadrado, ubicándola entre las más apretadas del continente africano. Pero lo más notable no es el número, sino lo que esos números han tenido que resistir. Durante años, Mogadiscio fue sinónimo de guerra, desolación y abandono. Los enfrentamientos civiles, las milicias armadas y los embargos internacionales la dejaron en ruinas. Edificios que una vez fueron hoteles o teatros fueron convertidos en fortalezas improvisadas o quedaron abandonados a la arena y al tiempo. Las calles se convirtieron en líneas de fuego y la esperanza parecía un lujo inalcanzable. Sin embargo, tras la estabilización progresiva a partir del año 2012, la ciudad comenzó a renacer, lentamente, dolorosamente, pero sin detenerse. Hoy, caminar por Mogadiscio es ser testigo de un contraste poderoso. En medio del polvo, los sonidos de la construcción compiten con las oraciones que resuenan desde las mezquitas. Nuevos edificios emergen junto a ruinas aún abiertas, y jóvenes empresarios, muchos de ellos retornados del extranjero, están invirtiendo en cafés, centros comerciales, empresas tecnológicas y educación. Esta transformación, sin embargo, no ha eliminado la presión sobre el espacio urbano. Con una población que crece a ritmo acelerado, la ciudad enfrenta un enorme desafío:
crecer sin perder el control. Saint-Joseph-de-Nod, Bélgica. ¿Puede el municipio más pequeño de un país ser también el más densamente poblado? Saint-Joseph-de-Nod, un diminuto enclave de apenas 1 kilómetro cuadrado en la región de Bruselas capital, responde afirmativamente a esa pregunta con contundencia. Este municipio, muchas veces pasado por alto entre los grandes nombres europeos, alberga a más de 23.000 personas por kilómetro cuadrado, superando con creces a sus vecinos más extensos y famosos. Pero lo que realmente destaca no es solo la cifra, sino lo que ella representa, una vibrante concentración de culturas, lenguas e historias en un espacio donde cada metro cuenta. Saint-Joseph no siempre fue así. En sus inicios era un pequeño pueblo agrícola a las afueras de Bruselas, con casas rurales, campos y un ritmo de vida pausado. Pero con el crecimiento de la capital belga y la expansión de sus zonas urbanas, este espacio quedó atrapado en el núcleo metropolitano y comenzó a transformarse a pasos agigantados. Las casas bajas fueron reemplazadas por edificios de apartamentos, los jardines por calles y las parcelas por plazas de cemento. Así, la densidad no fue una elección, sino una consecuencia natural de su ubicación estratégica y su atractiva conectividad con el resto de la ciudad. Chikapa, República Democrática del Congo. ¿Puede una ciudad crecer tan rápido que apenas tenga tiempo de reconocerse a sí misma? Chikapa, ubicada en la provincia de Kasai, en la República Democrática del Congo, parece vivir ese dilema cada día. Lo que alguna vez fue una pequeña aldea en las cercanías del río Chikapa, se ha transformado en una de las ciudades más densamente pobladas del país, con cerca de 30.000 personas por kilómetro cuadrado. Esta urbe, nacida del polvo de los diamantes, es hoy un testimonio crudo de cómo la riqueza del subsuelo puede provocar una explosión urbana sin precedentes. La historia de Chikapa está íntimamente ligada a la minería. A principios del siglo XX, la ciudad fue fundada como un puesto de extracción por un consorcio belga-estadounidense que había descubierto depósitos de diamantes en la región. El hallazgo atrajo a miles de trabajadores, comerciantes y aventureros. Con el tiempo, este flujo constante de personas se transformó en una oleada que desbordó cualquier intento de planificación urbana. La ciudad creció a un ritmo frenético, acumulando estructuras precarias, calles sin asfaltar y asentamientos espontáneos en torno a las minas. Malé, Maldivas. ¿Puede una isla rodeada por las aguas turquesas del Océano Índico convertirse en uno de los espacios urbanos más densamente poblados del planeta? La respuesta es sí, y se llama Malé. Esta diminuta capital de las Maldivas, con apenas 8,3 kilómetros cuadrados de extensión, alberga a más de 229.000 personas. Eso significa que su densidad supera las 28.000 personas por kilómetro cuadrado, una cifra tan impresionante como el contraste que presenta frente a la imagen paradisíaca que suele venderse de este archipiélago. Malé no se parece a ninguna otra capital del mundo. En lugar de avenidas amplias o distritos verdes, hay calles estrechas por donde motos, bicicletas y peatones se cruzan a centímetros de distancia. Los edificios se elevan como bloques rectangulares de cemento, uno junto al otro, sin espacio para jardines o retiros urbanos. A diferencia de las islas turísticas que la rodean, donde los visitantes encuentran playas privadas y lujos silenciosos, Malé es caótica, intensa y compacta. Todo está a pocos minutos a pie, pero también todo está lleno. Caloocan, Filipinas. ¿Qué sucede cuando una ciudad se convierte en una extensión viva de la capital, absorbiendo su dinamismo, sus desafíos y también su densidad? Caloocan, una de las ciudades que conforman el área metropolitana de Manila, es precisamente eso, un territorio vibrante, densamente poblado, que respira al ritmo de la metrópolis central. Con más de 1,5 millones de habitantes distribuidos en apenas 55 kilómetros cuadrados, su densidad supera las 27.000 personas por kilómetro cuadrado, lo que la posiciona como una de las ciudades más compactas del país. Pero lo que realmente distingue a Caloocan no es solamente su cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado, sino la forma en que ese número se traduce en una vida urbana que lo ocupa todo. Mandaluyong. ¿Qué puede ocurrir cuando una ciudad, pequeña en extensión pero inmensa en actividad, se convierte en el epicentro de millones de trayectorias que se cruzan a diario? Mandaluyong, ubicada en el corazón de Metro Manila, es la encarnación viva de esa pregunta. Con tan solo 11,26 kilómetros cuadrados, esta ciudad alberga a más de 425.000 habitantes,
lo que se traduce en una densidad superior a las 38.000 personas por kilómetro cuadrado, una cifra que la coloca entre las ciudades más apretadas del mundo, aunque muchas veces pase desapercibida fuera de Filipinas. Montrouge, Francia. ¿Es posible que una comuna de apenas un par de kilómetros cuadrados concentre tanta vida, historia y densidad urbana como una gran ciudad? La respuesta se encuentra en Montrouge, una localidad situada en la periferia sur de París que, pese a su modesta superficie de 2,08 kilómetros cuadrados, alberga a casi 50.000 personas. Eso significa que su densidad ronda las 23.200 personas por kilómetro cuadrado, posicionándola entre las zonas más densamente pobladas de toda Francia. Esta es una ciudad donde todo cabe, porque todo se necesita. Bnei Brak, Israel. ¿Puede una ciudad tener una de las mayores densidades de población del mundo y al mismo tiempo mantener una rutina basada en la tradición, la religión y la vida comunitaria? En el caso de Bnei Brak, una ciudad situada en las afueras de Tel Aviv, esa paradoja no solo existe, sino que se manifiesta en cada una de sus calles. Con una superficie de apenas 7 kilómetros cuadrados y más de 218.000 habitantes, esta ciudad ultraortodoxa tiene una densidad que supera las 26.000 personas por kilómetro cuadrado. Pero más allá de los números, lo que verdaderamente distingue a Bnei Brak es su estilo de vida profundamente arraigado en la fe y en la estructura familiar. Pateros, Filipinas. ¿Puede el municipio más pequeño de toda una metrópolis ser también uno de los más llenos de vida, de tradición y de humanidad comprimida? Pateros, ubicado en el corazón de Metro Manila, es la prueba definitiva de que el tamaño no limita el impacto. Con apenas 1,7 kilómetros cuadrados de extensión, este diminuto enclave acoge a más de 65.000 personas, lo que da como resultado una densidad de población que ronda las 37.000 personas por kilómetro cuadrado.